En este video veremos el concepto de inyección de dependencias. Una dependencia se refiere a cuando utilizamos una clase dentro de otra. Así, en pantalla tenemos el Home Controller, por ejemplo, y vemos que dentro de él estamos utilizando Servicio Personas. Entonces decimos que el Home Controller tiene una dependencia en Servicio Personas. Si te fijas, estamos declarando directamente la clase Servicio Personas dentro del Home Controller y lo estamos utilizando en un método llamado crear persona. Si recuerdas de videos anteriores, vimos que esto tenía un problema, y es que dependíamos directamente de la implementación de servicio personas para hacer una prueba hacia el home controller. Y esto es problemático porque si yo quiero probar el home controller, yo no debería depender de otra clase que no sea el home controller. Si yo para probar mi clase home controller dependo de servicio personas, entonces hay un problema porque eso me podría dar dificultades a la hora de aislar y probar mi home controller. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Pues podemos utilizar una idea, un concepto llamado inyección de dependencias. La idea es bastante sencilla. En vez de yo instanciar servicio personas en la clase home controller, lo podemos hacer en la persona que está utilizando el home controller. Por ejemplo, si tenemos home controller test, que es mi clase de pruebas para el home controller, en vez de yo delegarle al home controller que instancie la clase servicio personas, yo debería aquí poder instanciar servicio personas y pasarle como argumento esta implementación de servicio personas. Claro, ahora mismo, así como está, esto es solamente para ilustrar el concepto de inyección de dependencias, pero ahora mismo no tendría mucha utilidad porque igual yo estaría utilizando la misma implementación de servicio personas y yo tendría el mismo problema de que yo estaría dependiendo de dicha implementación a la hora de realizar el test. Es decir, yo no he resuelto nada, pero vamos a ir resolviendo el problema poco a poco. Lo primero que vamos a hacer es crear una interfaz que me permita tener varias implementaciones de servicio personas. Una que va a ser, digamos, la real, la que yo voy a utilizar en mi proyecto, y otra sería la que yo utilizaría en mis pruebas. Una implementación vacía, la cual hace lo que yo quiera. Vamos a crear dicha interfaz. La vamos a crear acá. Vamos a decir new add y vamos a crear una interfaz. Hemos creado la interfaz con este método, es válido, y ahora vamos a hacer que Servicio Personas implemente esta interfaz. Y bien, eso es todo por aquí. Ahora vamos a volver al Home Controller y vamos a declarar o a indicar la dependencia del Home Controller no hacia Servicio Personas. No vamos a hacer esto porque si yo hago esto, yo realmente no estoy en nada. Porque aquí yo le estaría diciendo que obligatoriamente se le debe de pasar esta clase que tenemos aquí, que es Servicio Personas, que es la que tiene la implementación real de la funcionalidad de Servicio Personas. Yo quiero que se dependa de la interfaz. Entonces yo digo I o I servicio personas. Vamos a ponerle servicio y vamos a decir servicio igual servicio. Para que sea más... Y aquí tenemos que hacer este cambio. Y bien, ya con eso hemos resuelto la primera parte. Ahora lo que hicimos es indicar la dependencia de servicio personas por el constructor y no solamente eso, sino que lo hicimos a través de una interfaz. Así, yo no necesariamente le tengo que pasar servicio personas a este constructor, sino que yo le puedo pasar cualquier clase que implemente la interfaz servicio personas. Y así estamos inyectando la dependencia. Decimos inyectar dependencia porque esta dependencia de la clase ya no se está declarando directamente dentro de la clase, sino que la instanciación de dicha dependencia se está delegando a la persona que llame la clase. En este caso, por ejemplo, yo podría hacer dicha instanciación desde acá. Este es el cliente de la clase, en este caso Home Controller Test está utilizando la clase Home Controller y esta se va a encargar de proveer una implementación de servicio a personas. Fíjate como aquí no hay ningún error. Aquí hay errores porque el Home Controller le hemos eliminado el constructor vacío. Algo que podemos hacer es simplemente crear otro constructor vacío. Esto solamente para que funcionen las pruebas. Por ahora eso está bien, pero lo ideal sería que
todos los constructores utilicen servicio personas, pero para hacer este ejemplo un poco más fácil, lo vamos a hacer así. Ahora, yo puedo coger este método ahora y realmente va a pasar, porque la implementación actual de servicio personas dice que una persona con edad menor que 0 va a ser inválida. Vemos que tenemos un error y es que olvidamos los errores, el listado de error. Así que vamos a decir, y bien, eso es todo. Ya hemos implementado nuestra interfaz y vemos que todo compila. Vamos a ver, todo está muy bien. Vamos a Home Controller Test y vamos a continuar con nuestra explicación. Como te decía, si corremos este test veremos qué va a pasar, pero eso no es lo que yo quiero porque yo estoy todavía dependiendo de la implementación de servicio a personas. Entonces, hay varias maneras de corregir esto. Una de ellas sería utilizar mocks, pero mocks es algo que vamos a ver en un futuro video. Por ahora vamos a crear una implementación personalizada de servicio a personas, el cual me va a retornar falso siempre que yo le pase un modelo, no importa cuál sea. La idea es ver con esto que vamos a aislar la implementación del Home Controller de servicio a personas. Entonces vamos a agregar aquí una simple clase y vamos a decir que esta clase, que va a ser pública, va a depender de la interfaz iServicio. Vamos a implementar la interfaz. Como podemos ver, en esta implementación es válido, simplemente va a retornar falso en cualquier momento. Yo repito que esto lo estamos haciendo solamente para ver el concepto de inyección de dependencias. Tú no tienes que ponerte a crear clases de esta manera porque veremos un mejor método de cómo hacer esto. Uno donde tú no tienes que estar creando clases para cada una de las interfaces ni cada una de las respuestas, porque imagínate, o mejor dicho, no debes de estar creando clases para cada una de las interfaces para cada una de las situaciones que tú quieres probar, porque eso sería bastante abrumador. Esto lo estamos haciendo solamente con fines educativos. Vamos a decir entonces, en vez de new servicio personas, new servicio personas. Y vamos a pasarle ese servicio personas. Y ahora vamos a ver que si quitamos esto, ya no necesitamos ni siquiera pasarle una persona al método crear persona que tenga algún tipo de violación de unas reglas, sino que simplemente va a funcionar, porque el método es válido, siempre me va a retornar falso. Vamos a ver qué pasó. Esto necesita que yo le asigne, necesitamos agregarle algo al listado de errores y vamos a ver una vez más. Ahora sí debería de aprobar. Excelente. Y vemos que la prueba ha pasado. Entonces fíjate lo que hicimos. Lo que hicimos es que la dependencia directa que tenía Home Controller de servicio personas la hemos eliminado. Y ahora depende de una interfaz. Lo que quiere decir que ya estas clases no están acopladas, sino que la dependencia está a través de una interfaz y eso me permite a mí la libertad de inyectar la dependencia hacia esa funcionalidad. Esto hace que yo pueda aislar el funcionamiento de la clase Home Controller para probar exactamente lo que yo quiera. Fíjate cómo yo acabo de crear un servicio personas personalizado para así poder simplemente asumir que la persona que yo le pase siempre va a ser un objeto inválido. Así yo puedo asegurarte siempre, sin importar si esta implementación de servicio personas cambia, eso no va a importar porque este código siempre se va a correr porque yo estoy utilizando otra implementación personalizada de servicio personas. Yo repito que esta no necesariamente es la mejor manera de hacer las cosas y vamos a aprender una mejor próximamente en este mismo módulo. Sin embargo, yo quería que viéramos primero el concepto de inyección de dependencias y cuál es su importancia. Y pues su importancia es que me permitió corregir el problema de aislar el comportamiento de mi Home Controller para así yo ahora realmente estoy probando el Home Controller. Ya que yo no estoy probando servicio personas porque yo lo estoy controlando completamente. Esta implementación de servicio a personas, esta que tenemos acá, puede cambiar tantas veces como se quiera. Esta regla se podría incluso eliminar y eso no importa porque esta prueba que le pertenece al Home Controller siempre va a pasar a menos claro que yo haga un cambio dentro del Home Controller. Así hemos aislado
repito, la implementación, el funcionamiento del Home Controller, y ahora ciertamente lo estamos probando a él y no a ninguna de sus dependencias. Y esto lo logramos a través de inyección de dependencias.